o que lo haga a través de un acto jurídico. Pero necesariamente se da la relación jurídica o surge la relación jurídica producto de un hecho jurídico o un acto jurídico. Si no se encuentra un hecho jurídico o un acto jurídico, no puede existir la relación jurídica. Y respecto al objeto, aquí nos estamos refiriendo al elemento material, al elemento concreto sobre el cual recae la exigencia de esa obligación. Es decir, ese elemento que el acreedor va a exigir que cumpla el acreedor. Y este objeto reúne dos elementos fundamentales, la pretensión y la prestación. En el caso de la pretensión, está constituida por la exigencia que tiene el titular del derecho respecto a la obligación del titular del deber jurídico. En otras palabras, la prestación es esa facultad que se le concede a un sujeto para que le exija a otro el cumplimiento de su deber. Y en el caso de la prestación, ya nos estamos refiriendo al objeto propiamente de la relación jurídica. ¿Sí? Es decir, a la obligación que la persona debe cumplir. Si, por ejemplo, la ley establece que no podemos sembrar dentro de nuestro terreno, de nuestro bien inmueble, un árbol a cierta distancia de la pared del vecino. Sin embargo, nosotros no hacemos caso y sembramos un aguacatal a 1 metro de la pared del vecino. Cuando crece el árbol de aguacate, sin que nosotros querramos, al momento de crecer va a perjudicar la pared del vecino. Las raíces se van a meter, posiblemente van a derivar esa pared del vecino. De esa cuenta, aquí existe una obligación, ¿verdad? Porque la ley dice que la persona está obligada a derribar ese árbol y también está obligada a reparar la pared del predio vecino. Si nosotros no cumplimos con lo que la ley establece, la otra persona pues puede plantear un proceso contra nosotros. Puede acudir ante el órgano jurisdiccional y le puede solicitar al juez que ordene que el vecino derive ese árbol y adicionalmente que repare su pared. En esta obligación que la norma regula de derivar el árbol y de reparar la pared, la pretensión está constituida por esa intencionalidad, esa decisión o esa facultad que tiene la persona para exigirnos voluntariamente, que nosotros voluntariamente cumplamos, o exigirnos ante un juez para que cumplamos con la obligación contenida en la norma, ¿verdad? En este caso, derivar el árbol y reparar la pared. ¿Cuál va a ser en este caso la prestación? Esa obligación, ¿verdad? La pretensión es la intencionalidad, lo que la persona quiere. En este caso, hacer algo, dejar de hacer algo o exigirle a otro sujeto que cumpla su obligación. Y en el caso de la prestación, ya es la obligación contemplada en la norma. El elemento formal va a estar constituido por la norma jurídica, es decir, la norma que regula la relación jurídica. Ustedes ya saben que la norma o la ley surge a consecuencia del proceso legislativo, ¿verdad? De esa serie o ese conjunto de pasos que se deben seguir para la existencia de una norma jurídica en Guatemala. La norma jurídica es de cumplimiento obligatorio. Cuando la norma jurídica entra en vigencia, automáticamente los sujetos obligados deben cumplirla, independientemente de su voluntad. Si no cumplimos la norma jurídica, nos hacemos acreedores a las consecuencias o a las sanciones establecidas en la misma. Pero el elemento formal es la relación jurídica, es la norma jurídica, ¿verdad? La ley. Porque la ley es la que va a regular derechos a nuestro favor, obligaciones en nuestra contra y en su caso, cuál es el procedimiento que debemos seguir para hacer efectivos esos derechos o esas obligaciones. Hasta acá
¿Existe alguna duda o alguna pregunta? No, Lic. Todo claro, Lic. Bien. De la misma manera, la relación jurídica puede extinguirse, puede terminarse. La relación jurídica sustantiva se extingue de una forma y la relación jurídica adjetiva se extingue de otra. En el caso de la relación jurídica sustantiva, esta se extingue con el cumplimiento voluntario de las obligaciones contraídas o impuestas por la ley. Por eso les he colocado en pantalla que la relación jurídica sustantiva se extingue con el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que las personas van a cumplir libre y voluntariamente las obligaciones que la ley le imponga. Y en el caso de la relación jurídica adjetivo-procesal, estas se cumplen mediante la sanción establecida en la ley. En otras palabras, la relación jurídica adjetiva se extingue por el cumplimiento de la sanción impuesta a través del procedimiento señalado para el efecto. Eso quiere decir que la relación jurídica adjetivo-procesal se va a extinguir cuando cumplamos con la resolución que ha impuesto el órgano jurisdiccional. ¿Sí? En la relación jurídica sustantiva o material, todavía no hemos acudido ante un órgano jurisdiccional. Las personas cumplen voluntariamente los derechos o las obligaciones contenidos en la ley. Y en el caso de la relación jurídica adjetivo-procesal, las personas no cumplen voluntariamente. Y como no cumplen en forma espontánea, tenemos que acudir ante un órgano jurisdiccional para que sea este el que resuelva que la otra persona haga o deje de hacer algo a nuestro favor. Entonces, la relación jurídica sustantiva se cumple mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad y la relación jurídica adjetivo-procesal se cumple cuando hemos dado estricto cumplimiento a la resolución impuesta por el órgano jurisdiccional o por el juez. En este caso, un padre que está obligado a pagar pensión alimenticia. Si el padre paga voluntariamente la pensión alimenticia, el padre está ejerciendo mediante la autonomía de la voluntad el cumplimiento de esa obligación, ¿verdad? Ahí se está extinguiendo la relación jurídica sustantiva, porque no se tuvo que acudir ante un juez. Pero si el padre no quiere pagar, la madre lo va a demandar. Y cuando el juez de familia emita sentencia y establezca que el padre debe pagar X cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia, esa relación jurídica adjetiva que nos hizo acudir ante un órgano jurisdiccional se va a cumplir o se va a extinguir, va a quedar sin efecto cuando el padre voluntariamente cumpla con el mandato de esa sentencia. ¿Sí? ¿Estamos bien con la relación jurídica? Sí, licenciado, gracias. ¿Los demás? ¿Estamos bien con la relación jurídica? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Bien. Les decía que el tema de objeto del derecho lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Hoy siempre lo vamos a ver en clase, solo que por el momento vamos a hablar un poco sobre la petición, la acción, la pretensión y el proceso. Cuando hablamos de la petición, la pretensión, la acción y el proceso, estamos hablando de aspectos eminentemente procesales, aspectos propios del derecho procesal. La petición, acción, pretensión y proceso son conceptos jurídicos fundamentales que nos van a servir a lo largo de toda nuestra carrera para poder entender lo que es el derecho adjetivo o el derecho procesal. Recordemos
que el derecho se divide en dos grandes ramas, ¿verdad? Derecho sustantivo, que regula las conductas, regula las instituciones o regula los derechos y obligaciones a favor y en contra de las personas. Pero si esos derechos y obligaciones no se hacen efectivos en forma voluntaria, no se cumplen o se acatan en forma espontánea, tenemos que acudir ante las normas jurídicas para hacerlo efectivo. De esa cuenta ya va a ser el derecho procesal el encargado de que esos derechos y esas obligaciones se hagan efectivas. ¿Sí? Como el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? El derecho sustantivo nos dice que el menor de edad tiene derecho a percibir pensión alimenticia. Pero si el padre no la paga voluntariamente, ya el derecho procesal regula cuáles son los elementos, cuál es el proceso, cuál es el juez competente. Ya contiene toda esa maquinaria que nos va a permitir obligar al padre a que cumpla con esa obligación que ha incumplido. De esa cuenta, entonces, petición, acción, pretensión y proceso son elementos que van a fundar y sustentar el derecho procesal o el derecho adjetivo. Siempre que nosotros nos refiramos a un área del derecho, el área del derecho va a tener una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte sustantiva va a estar contenida por todos aquellos derechos y obligaciones o instituciones que regula la misma ley. Y la parte adjetiva, pues ya les decía, todos esos procesos, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando estudian derecho penal, en su parte sustantiva, llevan en la carrera 3 derechos penales, derecho penal 1, 2 y 3, ustedes van a ver todo lo referente al delito, todo lo referente a las penas, todo lo referente a las faltas, a las medidas de seguridad. Cuando ustedes ya vean los dos derechos procesales penales que se llevan, ya van a ver cuál es la facultad del juez, qué facultades tiene el Ministerio Público, cuáles son los derechos del sindicado, cuáles son las obligaciones y facultades del defensor. Van a ver, por ejemplo, cuál es el proceso ordinario en materia penal. Van a ver las distintas etapas, en este caso etapa preparatoria, etapa intermedia, juicio-debate, etapa de impugnaciones y la parte ejecutiva. Después ustedes ya van a ver los 7 procesos especiales que están en derecho penal, ¿verdad? Como puede ser uno que está bastante de moda hoy en día, que es el caso del procedimiento especial para aceptación de cargos. Van a ver el proceso especial para la aplicación de una medida de coerción. Van a ver, por ejemplo, el juicio para delitos menos graves, el procedimiento abreviado, el procedimiento de averiguación especial, etcétera, etcétera, etcétera. También van a ver cuáles son los distintos remedios procesales o cuáles son los medios de impugnación que nuestra ley penal prevé. Si ustedes se dan cuenta, ven una parte sustantiva y ven otra parte procesal. Cuando ustedes vean derecho civil, ustedes van a llevar 4 cursos de derecho civil sustantivo. En tercer, cuarto, quinto y sexto semestre. Ya séptimo y octavo semestre, ustedes van a llevar procesal penal, procesal civil 1 y procesal civil 2. ¿Verdad? Ustedes van a ver, por ejemplo, en derecho civil 1, el matrimonio. Que todas las personas mayores de edad tienen derecho a contraer matrimonio, salvo algunas excepciones. De la misma manera van a ver que estas personas que han contraído matrimonio tienen derecho a disolver ese vínculo y separarse. Pero es hasta que ustedes vean derecho procesal civil 1 que ustedes van a ver cuál es el proceso ordinario en la vía civil. Y van a ver que ese proceso ordinario en la vía civil es el que les va a indicar a ustedes cuál es el procedimiento, cuáles son las etapas que deben seguir para poder divorciar a 2 personas que se encuentran casadas. Cuando ustedes vean derecho del trabajo, por ejemplo, ustedes van a llevar 2 cursos de derecho del trabajo. Uno derecho del trabajo de sustantivo individual, otro derecho del trabajo sustantivo colectivo. Posteriormente van a llevar 2 cursos procesales, ¿verdad? Uno para el individual y otro para el colectivo. Cuando ustedes lleven derecho administrativo en la facultad, van a llevar 3 cursos de derecho administrativo y van a llevar un curso de derecho procesal administrativo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Toda rama del derecho tiene una parte sustantiva y una parte adjetiva. De esa cuenta, entonces, les decía que petición, acción, pretensión y proceso son elementos eminentemente procesales. Son elementos que les van a servir
para poder llevar ya en el tercer semestre el curso de teoría general del proceso y posteriormente para poder afrontar de la mejor manera los distintos derechos procesales en cada una de las áreas. De esa cuenta, entonces, estos conceptos han tenido una evolución que va de la mano, ¿verdad? Si bien es cierto, pues uno ha servido de fundamento para el siguiente, estos se han ido desarrollando en forma paulatina o en forma paralela hasta cierto punto. Cuando nosotros hablamos de la petición, estamos hablando de ese derecho que se le reconoce a las personas para hacer solicitudes a la autoridad. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de pretensión, estamos hablando de la intencionalidad que tiene una persona al momento de plantear la demanda. Y cuando hablamos de proceso, ya estamos hablando de ese conjunto de pasos, de esas etapas que debemos seguir hasta llegar a la sentencia. Pero ya vamos a ir viendo cada uno de ellos en forma más detenida y en forma más detallada. Les decía, ¿quién me hace favor de leer el artículo 28 de nuestra Constitución? Adelante, Pamela. Gracias, licenciado. Buenas noches. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien que quiere explicar lo que Pamela acaba de leer? ¿No hay voluntarios? Vayan adelante. Mayan, escuchamos. Mayan, Gladys y luego Alan. Yo creo que Mayan tiene problemas. Gladys y luego Alan. Buenas noches, licenciado. Pues yo entiendo que todos como individuos tenemos como el derecho de presentar una solicitud ante una entidad o una autoridad, ¿verdad? En este caso un juez, una petición de que se nos resuelva alguna situación que ya necesite la intervención de esta, ¿verdad? Gracias, Gladys. Alan, ¿estamos de acuerdo? Es correcto, licenciado. Nosotros como habitantes de la República de Guatemala podemos hacer cualquier petición y también nos dice el artículo que la institución a la que nosotros hagamos esa petición pues tiene 30 días para resolvernos, ¿verdad? Gracias, Alan. Ahora bien, ¿alguien me haría favor de leer el artículo 137 de la Constitución, si fueran tan amables? Artículo 137 de la Constitución. Adelante, Mercedes. Buenas noches, licenciado. Dice, derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Gracias, Mercedes. ¿Alguien que nos quiera explicar el artículo 137?
Evitas. Evita, perdón. Buenas noches, licenciado, gracias. Que por lo que yo entendí, que esta incluye en petición de exclusivamente los guatemaltecos. Y dicha petición material se resuelve en un término de 8 días, ¿verdad? Que podría decir que todos nosotros guatemaltecos como ciudadanos tenemos el derecho de hacer esa petición. Gracias, Evita. Vean, sus compañeros están bastante bien, ¿verdad? Solo hay cosas que tenemos que tener un poquito más de claridad. Lo digo para que podamos distinguirlos, porque si se dan cuenta, son artículos bastante parecidos, pero que se refieren a un tema similar, pero cada uno en un área distinta. Primero, mencionaba Alan los habitantes. ¿Quiénes son los habitantes de la República de Guatemala? Los guatemaltecos. ¿Todo guatemalteco es habitante de la República de Guatemala? No, licenciado. No, ¿verdad? ¿Y será que todos los habitantes o todos los guatemaltecos son ciudadanos? No, licenciado. No, licenciado. Ahí es donde tenemos que entrar a analizar un poquito más a fondo. Vean, cuando nosotros nos referimos al derecho de petición, tal como ustedes lo tienen en pantalla, este puede definirse como la manifestación de voluntad consistente en esa facultad que tiene toda persona de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, quien está obligada a resolver conforme a derecho. Cuando hablamos de una manifestación de voluntad es porque es un acto que debe realizar una persona. A la persona la ley le concede la facultad de dirigir solicitudes a la autoridad y la autoridad debe dar una respuesta obligadamente. De esa cuenta, otros autores nos dicen que es el acto voluntario realizado por los sujetos del derecho, sean estos individuales o colectivos, pero que se encuentren motivados por una necesidad de carácter social. De esa cuenta, plantean una solicitud a la autoridad, quien por mandato constitucional se encuentra obligada a resolver de conformidad con la ley. En otras palabras, la petición en primer momento es un derecho que tiene toda persona. Jacqueline, adelante. Licenciado, me surgió una duda porque ahí dice de que dentro de 8 días, si las autoridades correspondientes no dan una solución o no resuelven, es denegada, pero ¿eso se puede volver a repetir esa solicitud o es otro proceso el que... Ahorita vamos a entrar a ver ya estas incidencias, Jacqueline, con gusto hoy. Y ahí resuelvo su duda. Les decía entonces que la petición en primer momento es un derecho que tienen las personas, ¿verdad? Estamos hablando de la petición en términos generales. La petición doctrinaria o dogmáticamente hablando es un derecho que tienen todas las personas. ¿En qué consiste ese derecho? Ese derecho consiste en que las personas voluntariamente van a hacer o plantear requerimientos a la autoridad. Ese derecho tiene una contraprestación, porque la autoridad, ante el planteamiento de una solicitud por la persona, está obligada a darle una respuesta, sea a favor o sea en contra, sea positiva o sea negativa. Planteada una solicitud por la persona, la autoridad debe dar una respuesta. Esa respuesta tiene que estar fundada en derecho. Esa respuesta tiene que estar sustentada en ley. No puede ser una respuesta arbitraria, ¿verdad? Ya vamos a ver qué sucede si la respuesta es arbitraria. En términos generales, entonces, este concepto jurídico del derecho procesal es un derecho para las personas en general, por medio del cual van a poder plantear solicitudes a la autoridad y la autoridad está obligada a resolver conforme a derecho. Para que entendamos esto un poquito más, es importante traer a colación cómo ha venido evolucionando el derecho de petición a lo largo de nuestra historia constitucional. En un primer momento, tenemos que tener claro también que a lo largo de nuestra historia constitucional han existido 17 cuerpos constitucionales, ¿verdad? Algunos han tenido la calidad de constituciones, otros de cartas fundamentales de gobierno, otras de leyes constitutivas del Estado,
pero al final de cuentas son normas supremas del Estado de Guatemala que han estado vigentes en una época determinada. De esa cuenta, en un primer momento, estos textos constitucionales regulaban que las personas tienen el derecho de plantear solicitudes o requerimientos a la autoridad. Es decir, en el inicio no se contemplaba quiénes podían plantear esas situaciones y segundo, tampoco se contemplaba la obligación que tenía la autoridad para resolver. Ya en una segunda etapa se mantenía en el texto constitucional el derecho de que las personas pudieran hacer solicitudes o requerimientos a la autoridad. Y se dieron cuenta los constituyentes que era necesario establecer que la autoridad dé una respuesta. Porque por experiencia se habían percatado que no solo bastaba con reconocer el derecho para las personas, sino que también había que establecer la obligación para la autoridad. De esa cuenta entonces ya no solo se regulaba el derecho de solicitar algo a la autoridad, sino también la obligación de la autoridad de dar una respuesta. Con el paso del tiempo, en otro texto constitucional, se percatan que no es suficiente, que no solo basta con regular el derecho de solicitar algo a la autoridad, y que tampoco basta con regular la obligación del Estado de dar una respuesta. Porque el Estado podía tardarse una eternidad en dar esa respuesta. De esa cuenta, ya se regula un plazo para la autoridad. Ya no solo la persona podía plantear una situación o solicitar algo, sino que la autoridad, además de estar obligada a dar una respuesta, tenía un tiempo fatal para dar esa respuesta. A la autoridad se le estaba poniendo un límite temporal en el cual debería contestar esa solicitud planteada por la persona. En un siguiente periodo constitucional, adicional a regular el derecho, adicional a regular la obligación del Estado de dar respuesta y de establecer, en este caso, un periodo, también se obliga a la autoridad a que sus decisiones no sean arbitrarias, a que sus decisiones sean fundadas y sustentadas en ley, ¿verdad? Porque Guatemala debe regirse por un marco jurídico y por un régimen de legalidad, donde todas las conductas, todos los derechos y obligaciones se encuentran reguladas en la norma. Por lo tanto, toda respuesta debería estar fundamentada y sustentada en la norma. Y es hasta lo que llegamos el día de hoy, ¿verdad? Tal como ustedes lo han visto en el artículo número 28 y el artículo 137 de nuestra Constitución. Si ustedes se pudieron percatar, nuestra Constitución en dos artículos distintos regula el derecho de petición o la petición. Eso nos hace pensar que existen dos tipos de petición en Guatemala. El derecho de petición en materia administrativa, regulado en el artículo número 28, y el derecho de petición en materia política, regulado en el artículo 137 de nuestra Constitución. ¿Sí? De primera mano, vamos a referirnos al derecho de petición en materia administrativa, es decir, al artículo 28 de nuestro cuerpo constitucional. Analizando detalladamente el artículo 28, por favor, quiero que nos ubiquemos en nuestra Constitución, en el artículo 28. El artículo 28 establece: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Primera pregunta: ¿quiénes pueden plantear o quiénes pueden ejercer el derecho de petición en materia administrativa? Los habitantes de la República. Los habitantes de la República. Segunda pregunta: ¿quiénes son los habitantes de la República? Los que se encuentran dentro del territorio nacional. Los que se encuentran... 18 años en adelante. Perdón, no les escucho. Vinicio dice los que se encuentran en el territorio nacional. ¿Even? Dentro del territorio nacional. Dentro del territorio nacional. ¿Even? Sí, así es, Eric, perdón.
Así es, pero vean, ya dijimos que todo tiene que estar fundamentado en ley, ¿verdad? ¿De dónde sacamos nosotros que los habitantes son quienes se encuentran en el territorio nacional? Adelante, Alan. Mostrar residencia, Alec. ¿Perdón? Los que puedan demostrar que realmente residen aquí en Guatemala. No. ¿Y eso en qué artículo está? ¿Y en No, qué no, ley? Alec, no No. está en ningún ¿Yulisa? otro. Yulisa, adelante. Iba a decir los que cuentan, buenas noches, licenciado, iba a decir los que cuentan Buenas noches. con su DPI. Los que cuentan con DPI. O sea que usted tiene hijos menores, Yulisa. Así es. Ellos no son habitantes entonces. Sí. Entonces, ¿será que son los que cuentan con DPI? No. Jacqueline, gracias, Yulisa. Jacqueline. Artículo 144. No, artículo 144 nos dice quiénes son guatemaltecos. Jacqueline, ¿será que solo los guatemaltecos pueden ser habitantes de la República de Guatemala? Jacqueline. ¿Están los de nacido de origen? Nacionalidad de origen. No, pero le digo, o sea, pero ¿será que solo los guatemaltecos de origen del 144, 145 o los naturalizados del 146 son habitantes de la República de Guatemala? ¿O será que hay alguien más? También, bueno, no sé si aplicaría también los nacidos de padre y madre guatemaltecos. Pero ahí estamos hablando siempre del 144. Ok, entonces, licenciado. ¿Quiénes son los habitantes de la República de Guatemala? Eso ya lo vimos el semestre pasado, cuando hablamos del Estado y hablamos de la población. ¿Quiénes son los habitantes de la República de Guatemala? Santos dice nacionales y extranjeros que estén en el territorio nacional. Fundamento legal, Jersey. Recuerden que ya como estudiantes de Derecho ya tenemos que hablar con fundamento, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. No es algo que desconozcamos. Créanme que a partir de que sus vecinos, sus amigos, sus conocidos o sus familiares sepan que ustedes están estudiando Derecho, no les van a faltar las dudas, las preguntas o las consultas. Entonces ustedes tienen que lucirse, ¿verdad? Más si han visto estos temas. Jersey, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Nadie? Así que si a ustedes les piden sus vecinos, sus amigos o su familia, les piden consultas o aclaraciones, díganle que el 24 de septiembre les celebren el Día del Abogado también. Oye, artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién hace el favor de leerlo? 24 de septiembre es Día del Abogado en Guatemala. Eso que no se les olvide nunca. Buenas noches, licenciado. El artículo 5 del organismo judicial dice: ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo,
la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como las definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Pamela. La primera parte nada más podría repetirla. Toda persona nacional o extranjera. Residente o en tránsito. Toda persona nacional o extranjera. Residente o en tránsito. Siga, por favor. Salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala. Hasta ahí está. Ahí está, gracias. Gracias, Pamela. ¿Quiénes son habitantes de la República de Guatemala? Toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, que se encuentren dentro de la República de Guatemala. Eso quiere decir que son habitantes de la República de Guatemala los del 144, 145, 146, los extranjeros, y ya sea que los nacionales o los extranjeros vivan en Guatemala o estén de paso por Guatemala. A ellos se les considera habitantes. Artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. Sí, y también para que les quede, exijan doble pastel. El 2 de octubre es el día del notario. ¿Oyeron? 24 de septiembre, día del abogado. 2 de octubre, día del notario. Si ustedes se gradúan, van a tener doble día, doble celebración. Bien. Dice, artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente. Ya vimos quiénes son los habitantes. ¿Por qué el artículo 28 dice que pueden dirigir individual o colectivamente? Porque la puede dirigir un solo habitante o varios habitantes pueden dirigir una misma petición. ¿Sí? Peticiones a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El Estado en sus múltiples manifestaciones. Estamos hablando de la autoridad centralizada, organismo ejecutivo. Estamos hablando, de ahí estamos hablando de ministerios, secretarías, direcciones, ¿verdad? Gobernaciones departamentales. Estamos hablando de los otros organismos de Estado, organismo judicial, organismo legislativo. También estamos hablando de las entidades autónomas, como el caso de la USAC, el caso de las municipalidades, la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Banco de Guatemala, ¿sí? Entre otros. También estamos hablando de entidades descentralizadas, INGUAT, RIC, RENAP, SAT, y entidades desconcentradas, ¿verdad? SACIN, Policías Municipales de Tránsito, etc. El Estado en sus múltiples manifestaciones constituyen la autoridad. Jacqueline y luego Eric. Perdón, licenciado, dejé la mano levantada. Yo también, licenciado, disculpe. No tenga pena. Ahora bien, la autoridad está obligada a tramitarlas y resolverlas de conformidad con la ley. A eso se le denomina principio al debido proceso y principio de legalidad. ¿Sí? Principio al debido proceso y principio de legalidad. El principio del debido proceso establece que se debe agotar el procedimiento previsto en la ley para cada caso. Es decir, que se deben cumplir los requisitos, las etapas y los plazos que la ley establece. Y el principio de legalidad establece que para que algo nos pueda ser exigido o nos pueda ser dado, previamente tiene que estar regulado en la ley. Verá, yo tampoco le puedo pedir al Estado algo que no existe. No le puedo pedir al Estado algo que no tenga fundamento legal. Ese es el derecho de petición en materia administrativa. De esta cuenta, entonces, podemos concluir que el derecho de petición en materia administrativa, primero, pues tiene su fundamento en el artículo 28 de la Constitución. Segundo, que todos los ciudadanos, todos los habitantes nacionales y extranjeros, o sea, si se dan cuenta, cuando hablamos de habitantes, hablamos de un aspecto general, ¿verdad? Todas las personas nacionales o extranjeras, residentes o en tránsito que se encuentren en el territorio nacional, les asiste este derecho.
Este es un derecho humano fundamental porque se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. De la misma manera, la autoridad está obligada a resolver. Esto quiere decir que puede darse casos en que la autoridad no resuelva, en que la autoridad se le pase el plazo, en que la autoridad simplemente no quiera dar una respuesta. ¿Verdad? Ya vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Dice el artículo: en materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Eso quiere decir entonces que la autoridad no solo está obligada a resolver conforme a derecho, sino que la autoridad tiene que realizar dos acciones: resolver y notificarles a ustedes dentro de los 30 días. Pregunta: ¿estos días son hábiles o son inhábiles? Hábiles, dice Rodolfo. ¿Será que son hábiles? ¿Seguro que son hábiles? Inhábiles, dice Evita. ¿Hábiles o inhábiles? Recordemos que ya dijimos que tenemos que tener nuestro fundamento legal, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Nadie? Habemos 74 personas conectadas. Más de alguno, tenemos que recordar cuál es el fundamento legal, porque también lo hemos visto antes. Brenda Elizabeth, ¿cuál es el fundamento legal? Imagínense que a ustedes les llega a su casa un exceso en el servicio de agua potable y ustedes presentan una solicitud de rebaja ante la Municipalidad de Guatemala. Pero como ustedes no saben si son hábiles o inhábiles, se tardan una eternidad en resolver. Francisco. Licenciado, es el artículo 130 y 137 del Código de Trabajo. No. Yolanda, en el micrófono, por favor. Buenas noches, Lick. El artículo Buenas noches. 45 del Artículo. Adelante. Ley del Organismo Judicial. Artículo 45, literal E, de la Ley del Organismo Judicial. Yolanda, sería tan amable de darle lectura, por favor. La literal E. Solo para antes de que Yolanda lea. La Ley del Organismo Judicial, tal como lo dice su artículo 1, es una norma jurídica general. Es una norma jurídica que nos va a servir para integrar todas las leyes del ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que lo regulado en la Ley del Organismo Judicial aplica para todas las normas. ¿Sí? Es una ley de integración general. El artículo 45 regula cómo se van a computar los plazos o cómo van a correr los tiempos legalmente hablando. La literal E del artículo 45 se refiere a los días. ¿Yolanda? En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua Solo, de trabajo. perdón, no se le escuchó, Yolanda. Sería tan amable leerlo nuevamente. Ok. En los plazos que se computen por día no se incluirán los días inhábiles. Los inhábiles
los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas. Se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el transcurso de todas las horas laborales. Gracias, Yolanda. Si se dan cuenta, entonces, nos dice que hay dos tipos de días, ¿verdad? Días hábiles y días calendario. Los días hábiles son generalmente de lunes a viernes. No vamos a tomar en cuenta sábados y domingos. Tampoco vamos a tomar asuetos, ni vamos a tomar los días de feria, ¿verdad? También van a considerarse inhábiles los días en que el organismo judicial esté cerrado. Días calendarios son días corridos, días comunes. La regla general es que cuando la ley no especifique o cuando la norma no establezca específicamente si son días hábiles o inhábiles, se deben computar como días hábiles. ¿Sí? Si la norma solo habla de días, se entenderán días hábiles según lo que dice el artículo 45 de la LOA. Ahora, si la norma especifica que son hábiles, pues ya sabemos que son hábiles, ¿verdad? No tenemos que ir al artículo 45. Si la norma indica que son calendario, pues van a ser días corridos. En este caso, la Constitución establece si son hábiles o inhábiles. No. Solo dice que son 30 días, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser días hábiles. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que ya la Corte de Constitucionalidad sentó doctrina legal, creó jurisprudencia respecto a cuándo debe empezarse a correr, el plazo de 30 días. ¿A partir de qué momento debe computarse? La Corte de Constitucionalidad ha indicado que este plazo no corre cuando la persona presenta la petición, sino que este plazo empieza a correr a partir de que la autoridad ya ha realizado todas las acciones necesarias para tomar una decisión. Es decir, que el expediente se encuentre en estado de resolver, ¿verdad? Ya no existe ningún recurso, ya no existe ninguna opinión o ninguna diligencia que incorporar a su petición. Ya la autoridad ha concluido todo el trámite administrativo y únicamente debe tomar la decisión. Cuando ya ha concluido todo el trámite administrativo, ya no hace falta nada y solo debe tomar la petición. Es a partir de ese momento que cuentan los 30 días para que les notifiquen, para que les resuelvan, y les notifiquen. ¿Alfredo? Sí, licenciado. O sea que si la persona se tarda en hacerle todo el trámite de 30 días, prácticamente aumentaría un mes la espera, ¿verdad? ¿Cómo así, Alfredo? Sí, para llegar a toda esa instancia que usted dijo, se tardan 30 días, por ejemplo, esos no cuentan, ¿verdad? Sino que hasta que ya está hasta que está en estado de resolver. Ajá, si al llegar a ese punto de estado de resolver, se tardan 10, 15 días, eso no cuentan, ¿verdad? No, ¿es a partir de qué momento, Alfredo? Cuando está el expediente, digámoslo, en estado de resolver. Entonces, ¿contarían o no contarían esos 15 días? No, no contarían, ¿verdad? Sí, por eso, sí contarían, es a partir de que está en estado de resolver. ¿Sí? A partir de que está en estado de resolver. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ese plazo de 30 días vence? ¿Se tomará como denegado, licenciado? ¿Será que el artículo 28 dice eso, Byron? No, ahorita no me recuerdo. ¿Perdón? Recordemos que no podemos decir más allá de lo que la ley está estableciendo, ¿verdad? Respecto al artículo 28, el derecho de petición en materia administrativa,
no indica nada. ¿Sí? La ley no nos da ningún efecto. No dice qué sucede. Solo dice, se tendrán 30 días para resolver y notificar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces? Opción número 1. Podemos esperar indefinidamente a que la autoridad nos resuelva. Es decir, esperar hasta que la autoridad quiera resolver y nos quiera notificar. Y ustedes me dirán, pero Lee, que eso no nos conviene. En algunos casos sí. Imagínense que la SAT le esté haciendo un ajuste de impuestos a usted. Yo no creo que le convenga que le cobren más rápido. ¿Verdad? Nosotros podríamos esperar a que la SAT planteamos una solicitud de reconsideración y que se tarde en 2, 3, 5 años si quiere. No nos afecta en ese caso que no nos hayan resuelto en tiempo, ¿verdad? Ahora bien, supongamos otro escenario. La opción número 1, ya dijimos, esperar indefinidamente. Opción número 2. La opción número 2 sería que nosotros planteemos una acción constitucional de amparo. ¿Qué pasa si planteamos una acción constitucional de amparo? La acción constitucional de amparo se plantea tal como lo establece el artículo 265 de nuestra Constitución, cuando se da la vulneración a un derecho regulado en la Constitución, que no sea, ojo, que no sea libertad o integridad de las personas. Les pregunto, ¿será que el derecho de petición es un derecho regulado en la Constitución? ¿Será nuevamente que el derecho de petición es un derecho regulado en la Constitución? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? ¿Será que es distinto a la integridad y la libertad de la persona? ¿Será distinto a la libertad y a la integridad? Carmen Bulux, ¿será distinto a la libertad y a la integridad? Carmen Bulux. No está en clase Carmen. ¿Candelaria? Tampoco está Candelaria. ¿Azucena Martínez? ¿Azucena tampoco está en clase? Recuerden que tal como habíamos hablado, ¿verdad? Si yo pregunto y no contestan es porque no están en clase. A partir de la siguiente clase lo que voy a hacer, no lo había querido hacer, es si la persona pues no da señales de vida, quiere decir que solo dejó el teléfono conectado y se fue a hacer 1000 cosas más. Entonces, por respeto a sus compañeros que están en clase, ¿verdad? Para que realmente se queden quienes están interesados en el curso. Y esto a partir de la siguiente clase. Bien, es un derecho distinto, ¿verdad? Por lo tanto, procede el amparo. ¿Cuál va a ser la finalidad de plantear una acción constitucional de amparo? Primero, que el derecho que ha sido vulnerado, en este caso el derecho de petición, se restablezca, ¿sí? Que sea restaurado, ¿verdad? Luego, que ese derecho de petición que ha sido vulnerado, al restablecerse, el tribunal o el juez le va a ordenar a la autoridad que tiene un plazo prudencial para resolver. Eso quiere decir que la finalidad de plantear este amparo es restablecer o restaurar el derecho de petición. Por lo tanto, el juez que conozca el amparo
le va a decir a la autoridad que ha dejado de resolver o que le ha vencido el plazo, que tiene un plazo de tanto tiempo para dar una respuesta a la petición que hemos planteado. El amparo no tiene otro efecto más que obligar a la autoridad a resolver. ¿Sí? Esas son las dos opciones que podemos tomar. ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta? Vean, ya dijimos el término para resolver y notificar que son de 30 días hábiles, ¿verdad? A partir que el expediente esté en estado de resolver. Ya mencionamos también que es una facultad que tienen todos los habitantes de la República de Guatemala, no solo los ciudadanos como lo tenemos en pantalla. ¿Un menor de edad puede ejercer el derecho de petición? Sí, solo que tiene que hacerlo a través de su representante legal. ¿Verdad? Aquí aplicamos la capacidad que ya vimos en el primer parcial. ¿Por qué se dice que es un derecho subjetivo público? Es un derecho subjetivo público porque es un derecho subjetivo que los particulares tenemos frente al Estado. Sí, si nosotros queremos, le podemos plantear solicitudes al Estado y si no, pues no lo hacemos. La regla general, ojo con el plazo, es que la autoridad tiene 30 días hábiles para notificar y resolver. Sin embargo, existe una excepción. Esta excepción se da cuando la ley específica de la materia regule un plazo menor o regule un plazo distinto. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la autoridad tiene un plazo de 15 días. Ahí ya no aplicamos el plazo de la Constitución, porque la ley específica de la materia regula un plazo distinto. ¿Sí? Entonces, regla general, 30 días hábiles, salvo que la ley de la materia regule un plazo distinto o diferente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick, vamos bien. Vean, ya vamos a terminar con el derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política lo encontramos regulado en el artículo 137 de la Constitución. El derecho de petición en materia política pueden ejercerlo exclusivamente los guatemaltecos. Ahora sí, Jacqueline, ¿quiénes son guatemaltecos? Los que encontramos contemplados conforme lo establece el artículo 144, 145 y 146. No limita a guatemaltecos de origen, ¿verdad? Dice, corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Tanto a guatemaltecos de origen como a guatemaltecos naturalizados. Bien. La petición en materia política, la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos establece que la autoridad en materia política es el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, toda petición en materia política debe presentarse y ser resuelta y notificada por el Tribunal Supremo Electoral. Dayana, adelante. Buenas noches, Lex. Solamente quería hacerle una consulta con respecto a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Usted comentaba que la Constitución Política tiene 30 días para poder como dar seguimiento a las peticiones que uno como ciudadano vaya a hacer. Y en la Ley de Acceso a la Información indica 15 días. Entonces, mi consulta es si, por ejemplo, en dado caso el Departamento de Libre Acceso a la Información en alguna institución pública no emita la información que se está solicitando a ellos, en el lapso de 15 días pueden aducir que dentro de la Constitución Política indica que también pueden ser 30 días. ¿Qué regla explicamos, Dayana? ¿Perdón? Respecto al plazo, ¿qué regla dijimos que se aplicaba? La de la Ley Libre de Acceso a la Información. Entonces, ¿podrán aducir ellos los 30 días?